Esto es Psico y qué, el podcast de Paula Psicología y su amigo Alfon. ¡Hola a todos! Hola. Lo primero de todo, un aviso que vamos a hacer. Vale. De ahora en adelante... Bueno, este es el último capítulo de vacaciones. De vacaciones, o sea, previo a agosto. Ya no nos vais a ver hasta agosto. Sí, que no lo hemos Hasta anunciado. septiembre. Vale, durante el mes de agosto no van a salir capítulos, o sea, este será del 29 de... Hoy es 29 de julio. Exacto. Hoy no es, pero se va a Mañana es publicar... el cumpleaños de mi hermana, felicidades. Hoy se va a publicar el último y retomamos el 9 de septiembre. Correcto. En agosto podéis reescuchar los capítulos si tenéis tiempo o simplemente estar en la playa, Haciendo piscina, ¿el qué? montaña, actividades de autocuidado, que es el capítulo de hoy. Pero va a suceder un fenómeno de ahora en adelante muy interesante, que es que aquí tenemos una barriga que de repente la vais a ver en diferentes tamaños. Claro, porque evidentemente vamos a intentar grabar muchos capítulos para que en la baja pues esté de Vamos a baja. poner este, que es importante. Entonces, de repente a lo mejor tiene una barriga así y luego de Que a repente... lo mejor tiene la barriga de antes justo Entonces de... lo avisaremos por si acaso. Pero para que lo sepáis, para que no os quedéis sorprendidos. Claro. Si lo veis con vídeo, que no sabemos cuántos los veis con vídeo. Claro, pero que lo vea con vídeo, que no es que me estén cogiendo y... Esto no sucede. No sucede. Está creciendo De normal. hecho, siempre va más. Efectivamente, a mucho más. Entonces, dicho esto y dicho que vamos a empezar, vamos a dejar ahora este periodo de sin grabar, sin Vacaciones. publicar ni nada, para pues vacaciones, que al final aquí los dos tenemos vacaciones en agosto. Exacto. Queríamos hacer un episodio dedicado al autocuidado. Exacto. Y además hemos visto que puede ser como muy veraniego, porque al final justo en verano tenemos más tiempo, quizás podemos poner más en práctica, aunque lo ideal sería que lo pusiéramos en práctica todo el año, ¿no? Sí, Pero bueno, creo que quizás es un buen comienzo para mentalizarnos cara a agosto de priorizarnos, autocuidarnos y hacer actividades Muy agradables. Entonces, voy a empezar yo con la parte más de autocuidado. Ujú. Y luego, como Alfon ha trabajado mucho esto en su proceso, al igual que yo, Alfon va a llevar más la parte de actividades agradables. Gracias a un libro que, si no lo habéis leído, Amarme, Sí. escrito por... Vaya, ¡Oh, vaya. sorpresa! ¿Quién ¡Qué es? pelo más largo! Me puedo acercar si no lo veis. No, claro, yo digo... El pelo es fuerte, ahora es ya fuerte, no te es recuerdas, fuerte. sí, eres tú. Y ahí tampoco tenía pancheta, claro. Claro, Este era un hijo también, pero de otra forma. exacto. Fue concebido de manera distinta. Entonces... Información también aquí. Exacto. Vamos a empezar porque el autocuidado es la base del bienestar, ¿no? Un momento, por si no se ha grabado, Vale. lo que he enseñado es el libro de Paula. Ah, muy bien, claro. Amarme. Vale. Por si acaso no se graba, Sí. esperemos que sí. Estoy enseñando el En libro de principio, Paula, parece que sí. Amarme, lo podéis encontrar en Amazon. Vale. También importante. Muy bien. Por si queréis comprarlo. Gracias, Alba. Entonces, autocuidado, ¿no? Es la base del bienestar, es la capacidad de cuidar de nosotros mismos. Esta capacidad se tiene que desarrollar. No es una capacidad que tengamos súper metida dentro de nosotros, porque aquí viene el peso importante de este capítulo. El autocuidado se aprende en base a los referentes que tenemos y desde pequeños cómo hemos ido autocuidándonos y cómo ha sido nuestra historia de aprendizaje. Por lo tanto, es muy importante que lo primero que hagamos es revisar esa capacidad de cuidarnos de nosotros mismos. Si de pequeños los referentes que tenemos no han priorizado su autocuidado, nosotros también lo que estamos aprendiendo es que, bueno, el autocuidado no es tan importante, ¿no? O cuando vemos a nuestros referentes priorizando el cuidado de los demás por encima del cuidado de nosotros mismos, pues también estamos aprendiendo eso. Entonces, es muy importante que revisemos qué aprendizajes hemos tenido y revisemos nuestra propia historia de autocuidado. Cómo nos hemos ayudado, cómo nos hemos acompañado, qué actividades hemos hecho en nuestros mejores momentos y en nuestros peores momentos, ¿no? Entonces, ¿qué supone el autocuidado? Supone desde pedir ayuda, saber escucharme, saber comprenderme, hablarnos bien y tratarnos bien. En esta parte de tratarnos bien es donde entra esa parte de actividades agradables, actividades de autocuidado. Y antes de continuar enfocándolo cada vez más en actividades agradables, lo que quiero recalcar es que una buena salud mental jamás va a implicar estar constantemente bien, no sería realista.
Entonces, si la salud mental es pasar por los distintos periodos y momentos de estar mejor o estar peor, en realidad lo que supone para mí una buena salud mental es cómo me acompaño y me atiendo en los momentos que estoy bien y en los momentos que estoy mal. Eso sí que es una buena salud mental, ¿no? Entonces, dime. Al final, ha salido ahora del revés 2. Sí. Estar bien todo el rato sería que la única emoción que esté en tu cabeza sea felicidad. Eso es, y es imposible. Y es imposible. Claro, eso es. Esta niña está desarrollándose y ahora de repente las dos le han salido más emociones. De hecho, no quiero hacer spoiler, pero para mí No. la... Bueno, cuando esto haya salido lo habré visto. Exacto. La escena final para mí es muy representativa de esto. Es decir, no es una buena salud mental el tener únicamente una emoción, sino cómo me acompaña en todas las emociones, cómo las transito. Es como que el odio, el asco y todas estas cosas no van a desaparecer, van a estar ahí, pero bueno, es como las regulo yo. Entonces, en ese cómo me autocuido en mis distintos momentos, entendiendo la salud mental como transitar por los distintos episodios que tengo, ¿no? Pues hay autocuidado o actividad agradable enfocada en lo físico, actividad o actividad agradable centrado en lo emocional. Por ejemplo, en lo físico, pues qué ejercicio hago, cómo conecto con mi cuerpo en distintos momentos, cómo me ayudo con la alimentación, cuánto escucho mi cuerpo, ¿no? Son las distintas actividades más enfocadas en la parte como más física, cuánto tiempo de descanso utilizamos, cómo priorizamos el parar y el no estar todo el rato desgastando esa energía. El autocuidado o actividad emocional parte más de cómo escucho mis emociones, cómo atiendo mis pensamientos, qué diálogo interno tengo conmigo mismo, ¿no? Porque al final somos un todo. Si yo tengo un buen diálogo interno, si yo me hablo como me merezco, voy a priorizar también hacer actividades de autocuidado físico, voy a hacer actividades de autocuidado emocional, ¿no? Ese autocuidado emocional también es escuchar nuestras opiniones, priorizarlas también, entender que podemos tener una opinión diferente al resto y respetarla. Entonces, autocuidado en los vínculos, por ejemplo. Autocuidado en los vínculos también es cómo esos vínculos me afectan a mí, cuánto yo escojo con quién me quiero vincular. Porque esto del autocuidado de las actividades agradables es tan importante, porque el ser humano tiene una batería y hay muchas situaciones en la vida que de por sí son desgastantes. Al final, cuando estamos trabajando, pues eso lleva un desgaste, por mucho que nuestro trabajo nos guste, los distintos recados de nuestro día a día conllevan un desgaste. Entonces, es verdad que en la medida en la que desgastamos, nosotros también tenemos que encargarnos y responsabilizarnos de recargar esa batería. Y parte de las actividades de autocuidado o las actividades agradables es recargar esa batería. Entonces, no sé si esto lo habré dicho en algún capítulo, pero funcionamos como un coche. ¿Te suena esta historia? No me suena. Vale, entonces nosotros tenemos un depósito de gasolina. Uh-huh. Nosotros con ese depósito de gasolina podemos hacer X kilómetros. Uh-huh. ¿Qué pasa? Yo, si siempre estoy haciendo muchísimos kilómetros, siempre apuro, siempre acabo en reserva, que me sale el pilotito de la reserva. Y yo nunca paro el coche, lo cuido, lo limpio, relleno la gasolina antes de que salte la reserva. Lo que estoy haciendo es cargarme el motor. Uh-huh. Entonces es importante tomar conciencia de parar. Buena metáfora antes de tiempo, ¿no? Yo he sido mucho de las que lo llevaba hasta reserva. Desde esta metáfora me he planteado muchas cosas en mi coche y en mí misma. No, yo digo que debería plantearlo en mi coche, sabe Dios. Y en mí mismo creo que me parece un ejemplo muy visual, muy claro de cómo al final los seres humanos somos como la máquina mejor creada del mundo. Entonces las máquinas se estropean, nosotros también nos estropeamos. Entonces, ¿cómo podemos apurarnos? Siempre hasta el pilotito de reserva. Tengo que poner gasolina antes de volverme a casa, porque si no saltará y... Entonces, ¿qué es importante antes de ya dejar esa parte de Alfon que hoy creo que va a aportar mucha luz al capítulo? Quiero que también entendamos cómo funciona nuestro cuerpo, porque creo que para este capítulo es muy importante. Nuestro cuerpo, cuando transita por una emoción desagradable, en general demanda mucha energía, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro cuerpo, cuando detecta poca energía o mucha demanda, quiere minimizar la exposición.
¿Qué pasa? Que cuando minimiza la exposición opta por una política muy conservadora, muy ahorradora, y entonces lo que te hace es entrar en una inactividad para que no haya una demanda. Es un error. Nuestro cuerpo es una máquina maravillosa, pero a veces no sabe, intenta hacer lo mejor posible, pero no sabe bien cómo hacerlo, ¿no? Entonces, esto es lo típico que solemos sentir cuando a lo mejor estamos en un mal momento, que es como, no, solo quiero estar en el sofá y no hacer nada, ¿no? Hemos estado ahí. Es una falsa sensación que tenemos de, no, nuestro cuerpo nos pide calma. Pero ¿qué pasa? Que fijaros que transitar por una emoción desagradable en una inactividad lo que hace es tener más tendencia a rumiar, tener más tendencia a no transitarla de una forma que nos acompañemos conectando con otras actividades. Entonces, muchas veces empeora la situación. Por el contrario, si en los momentos en los que estamos mal, aunque el cuerpo nos pida esa parte de inactividad, intentamos transitarla desde una actividad, no tiene por qué ser una actividad brutal, ¿no? Pero una actividad que nos permita reconectar con otras cosas, transitarla de una forma mejor, es lo más maravilloso, porque es donde vamos a poder regular la emoción que traemos y poder transitarla de una forma más fácil. Entonces, es importante que frente al autocuidado nos hagamos varias preguntas o hagamos distintos pasos. Lo primero, nos planteemos cuál es la fuente de malestar, cuál está siendo nuestros mayores desgastantes de energía. Desgastantes, me gusta. ¿Vale? Sí, cuando lo he dicho he pensado, se entenderá, pero creo que se entiende. ¿Vale? Un desgaste. Entonces, creo que es importante ver, pues eso, esas fuentes, ¿no?, de malestar. Luego, muy importante, ¿qué conductas mantienen o empeoran el momento de la emoción desagradable? Lo que he dicho, ¿no? Voy a poner un ejemplo autorreferencial. El otro día estaba pasando por una emoción mala. El embarazo me está haciendo pasar por todo tipo de emociones de una forma bastante intensa. Parte de la situación. Exacto. Y iba a hacer justo una actividad agradable, caí en esa espiral del cuerpo me pide política conservadora y ahorradora, y entonces me mantengo inactiva y de repente me doy cuenta de que estaba en el sofá sin hacer la actividad agradable que me había propuesto porque la había rechazado, y eso me estaba conllevando a rumiar más y transitar peor esa emoción desagradable. Bueno, pues quizás podemos hacer una actividad que a lo mejor no conlleve algo súper grande, pero que sí que ayude a transitar. Entonces, muy importante qué conductas hacemos que mantengan o empeoren la situación. Y poco a poco incrementar las actividades que sí que nos gustan haciendo un registro. ¿Por qué un registro? Creo que es muy importante. Ahí hay un estilo de registro, me suena. Entonces, en el libro de Paula hay un estilo de registro. Entonces es verdad que si lo compráis, pues este registro nos va a ayudar a detectar aquellas actividades que sí que nos permiten transitar, que no bloquear, porque la gente me dice, Paula, pero si hago una actividad agradable no estoy bloqueando la emoción. No, o sea, al final la estoy transitando de una forma que me permite acompañarme porque mejor. Como hemos dicho, la emoción no se va. Claro, eso es. Entonces, al final es ver qué actividades puedo hacer para transitarlas de una mejor manera. Y para mí, y ahora ya paso el turno a Alfon, es muy importante que cuando empezamos a plantearnos esto de qué actividades puedo hacer, reconectemos también con nuestra niña interior, porque a pesar de que tengamos una historia de aprendizaje en la que quizás no se ha visto mucho autocuidado, de pequeños sí que solemos hacer ciertas actividades que nos ayudan a transitar por las emociones, plastelina, pintar. Entonces es importante que, bueno, si no tenemos de momento ninguna idea por qué actividad empezar, quizás está bien que reconectemos con esa niña o niño interior y veamos qué actividades hacía. Y no pecar de ambiciosos. Eso es. Sobre todo, hay una cosa que ha dicho Paula, que hemos hablado antes, que es muy importante. No vayamos a empezar por querer escalar el Himalaya. Totalmente. En caso de que te guste hacer senderismo. Eso es. O escalada, en este caso. Vamos a empezar por cosas que podamos controlar, más sencillas, más fáciles, y tampoco irnos a la hiperidealización que se ha hecho ahora en el mundo de hacer experiencias. Totalmente. Porque es más complicado. Claro, al final si tengo que buscar una experiencia que me guste,
pues no sé, en ese momento no puedo gastarme mucho dinero, vas a entrar otra vez en el círculo de hacer actividades agradables, algo que a mí me ha pasado durante mucho tiempo, lo conecto con la culpabilidad. Es decir, ¿por qué vas a gastar tu tiempo en hacer algo que, pues bueno, no tiene una practicidad detrás? Hombre, es imposible casi llevarlo a cabo, claro. Porque... Entonces entras un poco todo en la misma y al final la culpabilidad ya no te viene tanto por hacer la actividad, sino por no hacer la actividad, entonces estás ya en un absoluto bloqueo, en un bucle absoluto. Hace poco lo hablaba yo con mi psicóloga, además fue muy interesante porque me preguntó directamente ¿qué te gusta hacer? Y me quedé absolutamente bloqueado. Es muy fuerte. Y creo que, como me pasa a mí, he empezado a ver cómo le pasa a mucha gente. El hecho de que me gusta hacer, muchas veces nos vamos a los... Y claro, yo estaba con mi psicóloga y es una persona con la que me gusta ser sincero. Entonces yo podría haber salido ahí con los tópicos típicos de todos, que pueden ser ciertos en ti. O sea, es decir, a mí me gusta mucho viajar, pero no te lo voy a decir. Y no te lo voy a decir simplemente porque sea una actividad agradable típica que puedas decir, o me gusta leer. Bueno, al final son cosas... Creo que muchas veces vamos a esa experiencia que todo el mundo está, pues por ejemplo ir a cerámica, que nosotros ahora vamos, o esto que te pones cosas en las piernas y saltas, vale, puede ir contigo, pero ¿y si no va contigo? Tal cual. Entonces creo que es muy importante que encontremos primero esas cosas, y creo que Paula lo ha dicho muy bien con el tema de reconectar con tu niña interior. ¿Qué cosas te gustaba hacer de pequeño cuando tenías el tiempo y la libertad de poder hacerlo? A mí siempre me ha gustado mucho leer, muchísimo, desde pequeñito. Y me pasé mucho tiempo sin leer, y aquí va a entrar otra parte, hasta que realmente me puse a conectar conmigo mismo y me puse a decir, vale, si te gusta leer, ¿por qué no haces un esfuerzo por buscar el momento en el que tú puedas hacerlo? Porque, por ejemplo, yo siempre me había planteado a mí mismo como un lector nocturno. Leo por las noches, porque mis padres leen por las noches. Al final esto también nos viene de aprendizaje. Los únicos libros que no he leído por las noches han sido Harry Potter. Y es porque, y esto es una cosa que siempre me he preguntado, en casa teníamos un único libro de Harry Potter, que nos turnábamos mi madre, mi hermana y yo. No podríamos haber comprado 3, teníamos cada... Y entonces mi madre leía por la mañana, yo leía por la tarde y mi hermana leía por la noche. Única momento de mi vida en el que mi madre y yo no hemos leído por la noche. Claro. Porque el resto del tiempo que sí, luego puedes leer, yo sobre todo en verano me gusta más leer a lo largo del día, etc. Pero cuando haces esa reconexión contigo mismo y con las cosas que de pequeño... Pues fíjate, ahora estoy pensando, ahora nos hemos aficionado a la cerámica, yo de pequeño era súper fan de la plastilina. Es que justo lo iba a decir. Justo lo acabo de pensar y no me lo había planteado. Claro, yo no me lo planteé, y por eso también invito a probar. Efectivamente. Porque, o sea, en realidad, Alfon y yo, cuando empezamos cerámica... Lo podemos decir, empezamos cerámica por una situación muy negativa. Que realmente... Si nos están escuchando, gracias. Que cuando empezamos, yo no me planteé que iba a ser una actividad agradable, pero desde ese yo dije, me recuerda algo, y cuando con mi psico empecé a hablar, y yo dije, ostras, es que mira que yo a veces era de dibujar, pero es verdad que la plastilina me relajaba un montón. Y a ver, no es lo mismo, pero tiene un componente muy parecido. O sea, yo de pequeño me recuerdo a mí mismo jugando, ya no solo en el colegio, o sea, los momentos de jugar con plastilina en el colegio eran, pero en casa. Claro. Yo estaba todo el rato, hacía fallas. Claro. Entonces, esa reconexión, ese replanteamiento, por supuesto, luego puede haber otras actividades que obviamente en tu infancia no hacías por la propia razón de ser un niño, pero que al final te van conectando. Y Alfon ha dicho una cosa muy interesante que creo que podemos hacerlo, y justo ahora, porque llega verano, creo que hay muchas actividades que dejamos para verano, que las asociamos a mes de verano, y luego no las tenemos, porque Alfon ha dicho, leía mucho más. Y yo ahí he pensado, el año pasado justo me di cuenta, hace 2 años, yo creo que me di cuenta que verano para mí eran tomar el sol y sudokus. Y un día dije, ¿por qué no hago sudokus durante el año? Y soy una fan absoluta de los sudokus, entonces... Es verdad que hay actividades que dejamos de hacer porque las encajamos en un momento concreto, cuando hay actividades que son relativamente fáciles de hacer en el día a día. Yo puedo leer a lo largo del día. Claro. Quiero decir, sí que es cierto que creo que muchas veces, por falta de tiempo, despriorizamos estas actividades agradables y priorizamos... No quiero llamarlo actividades desagradables porque no lo son para nada, pero actividades prácticas, volvemos a lo mismo, a la practicidad que le estamos dando a nuestra vida y cómo verdaderamente nos estás enfocando en realmente las cosas que te van a generar pues un placer. Total. Y muchas veces pues el placer lo vemos como algo tabú, algo que no debemos hacer básicamente,
cuando ese placer sí te está reportando algo positivo. Bienestar total. Y es bueno para el resto, por supuesto. Exacto. Pues está muy bien. Y el otro punto entra un poco es en esto, ¿no? Como tendemos a pensar que las actividades agradables son superfluas, no son importantes, son sustituibles, Total. podemos posponerlas. Al final, efectivamente, nos estamos cuidando de nosotros mismos y lo que estamos otorgándole a esas actividades es una practicidad. Si no me va a reportar algo material, algo visible, algo práctico en ese momento, Total. las posponemos. Entonces, a mí, por ejemplo, creo que el ejemplo de la lectura nos está viniendo súper bien, porque yo durante un tiempo creo que dejé de leer porque me empecé a dar cuenta de que yo no leía por placer, sino que estaba empezando a leer porque tienes que hacerlo, tienes que demostrar que lees, si quieres ser un buen escritor, a mí me pasaba mucho, tienes que leer mucho. Entonces, como que el objetivo tiene que ser súper fuerte en ese sentido. Que sí que es cierto que yo soy una persona muy objetivante y es algo que he trabajado mucho en terapia, no sé si objetivante es una palabra que exista, pero en dejar de ser esa persona que necesita otorgar a todas las cosas que hace una practicidad. Claro. Entonces, cuando vamos a cerámica, y fíjate, en este último curso que hemos hecho, bueno, hemos hecho 2 cursos juntos, ¿cuántas cosas se me han roto? Total. Pues no pasa nada. Y que no lo hemos revisado, a mí me ha dado la sensación, mi de vela, mi soporte para la vela, es como que no me quedé totalmente contenta, pero en el momento, ahí también reconecto un poco con mi niña interior porque yo dibujaba muchos corazones con plastilina. En general, mis obras de arte de cerámica llevan corazones. Entonces, por eso digo que reconecto mucho con mi niña interior. Y hemos dejado, creo que, de revisar ese objetivo. Que había algo que salía bien, brutal. Que no nos centrábamos en ese momento, en lo que estábamos haciendo, en cómo conectábamos con la música, en cómo nos reíamos, en qué color elegíamos en ese momento. Entonces, y coincido con Alfon, ¿no? Yo soy súper fan de tomar el sol y me encanta. Y muchas veces lo hacía desde el objetivo de, jolín, luego así me veo morena y no sé cuántos. Pero me he ido dando cuenta que a mí me aporta un momento de paz, de silencio, de reconexión conmigo, que hace que ahora disfrute todavía más de los momentos de tomar el sol, porque ya no los estoy haciendo tanto desde ese objetivo, sino desde estar conmigo en este momento. Yo este año estoy leyendo muchísimo más porque... Ay, hay una mosca. En tu pie. Hombre. Pues no sé. Vale. Bueno, perdón. Estoy reconectando mucho más con leer porque al final estoy leyendo desde el placer, claro, desde el disfrute, desde el quiero leer lo que me apetezca. Eso y es. fíjate, una cosa que me pasaba antes, cuando me compraba un libro y no me gustaba, pasaban 2 cosas. O me lo intentaba leer hasta el final, que eso al final te genera un desgaste, o lo apartaba y me sentía súper culpable, me sentía súper mal por no estar acabándome este libro que me tengo que acabar porque me lo tengo que acabar. Como he readaptado mi relación con la lectura en este caso, es como que ahora, vale, si no me gusta el libro, escucha, no me gusta. Hago una cosa que, bueno, no sé si estará bien o mal, me leo el final y fin de la historia. Que es algo que hablaba antes. Pero creo que al final saber readaptar y saber ubicar esas actividades agradables, y lo que he dicho al principio, que creo que lo he dejado un poquito en el aire, hacer actividades agradables no tiene que ser ir a una clase de cerámica, hacer pádel, apuntarte a un club de senderismo. Hacer actividades agradables puede ser ver un capítulo más de una serie que te gusta, volver a ver una serie que ya has visto, cocinar algo. O sea, justo hay veces que si al final hemos caído, y es súper normal caer en esa espiral en la que el cuerpo nos pide como esa inactividad, al final hay muchísimas actividades dentro de casa que si ya te has visto en la renuncia a una actividad agradable porque has cancelado, por lo que sea, seguro que hay dentro de casa alguna actividad que mínimamente te permite transitar más cómodamente por la emoción. O sea, yo no soy nada cocinera, o sea, me gusta mucho comer, pero no me gusta mucho cocinar. Pero en cambio, estaba haciendo una pasta al pesto y solo por estar conectando con, vale, la salsa, que la pasta quede en el punto que me gusta. O sea, de alguna forma es una actividad que sí que te permite transitar mejor por la emoción, cuando, como dice Alfon, no es una actividad, un curso de cerámica, es algo más, exacto, más sencillo, ¿no? Y es que el autocuidado llama al autocuidado. El hacer ese autocuidado fuera de hacernos sentir mejor hace que tú también vayas ganando ese hábito de decir, me merezco poder transitar por las emociones de una forma más funcional, que me guste más, que me ayude a sostener la emoción mejor. Y es que generalmente
por eso decía, somos un todo, ¿no? Mejora nuestro diálogo interno, porque también nos hace sentir merecedores y valiosos de poder hacer esa actividad. Entonces, todo influye a la vez. Al final creo que pasa mucho, y fíjate que el ejemplo de la cocina, yo creo que durante muchos años también son unas cosas que tú autoimpones, me considero un desastre en la cocina. Y entonces poco a poco he ido aprendiendo, quiero decir, al final también vivir solo es lo que hace. Sí. Es que subsistir. Pero creo que es muy importante cuando realizas este tipo de actividades agradables, como has dicho, en casa, estas cosas más del día a día, más mundanas, etcétera, el lenguaje interno que estás teniendo contigo mismo cuando lo acabas es satisfacción, es alegría, es... Me merezco priorizarme. Efectivamente. Entonces, creo que es muy importante en esos momentos en los que estás... O sea, cuando lo haces, has aprendido a tener un diálogo contigo mismo, tienes ese diálogo interno, eres capaz de hablar con tus emociones, eres capaz de regularlos de alguna manera, y entonces en el momento en el que estás tumbado en el sofá, en ese momento un poco más... de inactividad... Creo que es muy importante que intentes recordarte, no muy es tan bien, fácil Alfon. como lo estoy planteando, pero que te intentes recordar, ostras, mira, cuando hice esta receta, esto me sirvió, voy a volver a hacerlo. De ahí tan importante el registro. Es decir, que lo apuntemos y que seamos conscientes de cómo nos ayuda esa actividad, nos ayuda a que en el momento así, aunque el cuerpo quizás nos está pidiendo no, tienes que conservar energía, tienes que ahorrar energía, que reconectes con ese momento que aunque el cuerpo quizás te pidió ahorrar energía, de repente hiciste una actividad que te ayudó a transitar por la emoción y te ayudó a sentirte mejor. Entonces, súper lo que dice Alfons, seamos mucho más conscientes de qué nos aporta esa actividad. Yo una cosa que he empezado a hacer, por ejemplo, hace unos años me regalaron un... por eso de la cocina, me regalaron un... ¿cómo se llama esto? Un libro de recetas. Vale. En blanco. Sí. Y algo que me ayuda mucho a hacer este registro es las recetas que me han salido bien o que he aprendido a hacerlas, las apunto. Súper. Porque creo que es una manera de decirte a ti mismo, esto lo has hecho, te has sentido bien, te ha gustado, puedes repetir. Sí. Entonces, si abres el libro de recetas vas a encontrar todo esto. Y que luego también una parte de motivación. Claro. Si he hecho esta, quizás pueda hacer otra. Eso es. Entonces, creo que esto es muy importante. Otra cosa que además dice Paula en el libro, que es muy interesante, está muy bien hacer actividades con otras personas, por supuesto. A mí me gusta ir a cerámica con Paula. Es una cosa que me gusta. Podríamos hacerlo solos solos perfectamente, y esa es la clave, ¿no? Creo que muchas veces las actividades agradables tienen que nacer de ti. Y a veces somos seres sociales y nos gusta la compañía, pero lo que dice Alfon, esa parte de que nazca de ti. Hace unos meses yo quería ir al cine a ver una película, y siempre que voy a ver películas un poco más, como me gusta llamarlas, de Oscars, pues voy con X amigos, voy con mi amiga Claudia, voy con mi amigo Hermes, voy con mi amiga Mar, etc. Y fíjate que había una película que yo tenía muchas ganas de ver, que era sobre un tema un poquito muy sesudito, sobre la Alemania nazi, etcétera, ¿vale? Y yo no estaba seguro de si iban a querer ir a verlas. Y me acuerdo que me planteé, si no quieren puedo ir yo solo. Y nunca me había planteado, no fui, porque al final quisieron verla y porque les interesaba. Pero el planteamiento de que tú puedas hacer algo solo, sin la necesidad del acompañamiento de otra persona, últimamente se han puesto muy de moda. Viajar solo, todo ese tipo de cosas. Creo que la exploración de uno mismo también viene de saber que puedes hacer las cosas tú por ti mismo. Al final, cuando yo cocino, o incluso, fíjate, aunque tú vivas con Héctor, etcétera, pueden darse casos en los que tú puedas estar cocinando sola. Total. Y es una actividad que bueno, total. Generalmente Héctor cocina solo. Entonces, bueno, pues ahí está. No, yo me estoy sorprendiendo a mí misma en esta nueva época que tengo que tirar yo. Hay que aprender de todo. Entonces... Pero justo lo que ha dicho Alfon, o sea, es muy guay porque... Es verdad que como seres sociales, y ojo, esto no está nada mal. Bueno, esto no lo ha dicho Alfon, esto lo ha dicho Paula. Bueno, Paula. De hecho. Pero justo como Alfon lo estaba retomando, es verdad que muchas veces cuando no estamos acostumbrados a priorizarnos, cuando no estamos acostumbrados a tener una historia de aprendizaje que nos sea fácil, empezar una actividad con otra persona está bien porque nos puede ayudar a tirar, está bien, no se está generando una dependencia siempre y cuando también lo estemos enfocando a cómo esta actividad me hace sentir a mí y cómo podría hacerla. A mí me sorprende mucho porque Alfon y yo cuando quedamos para estar charlando, estamos charlando sin parar, pero cuando vamos a cerámica... Bueno, a ver, Paula se calla más que yo. Sí, pero en general... Pero sí hay silencio. O sea, los dos estamos pensando qué pieza queremos hacer y yo me siento súper como si estuviera sola. Hace poco cuando fuimos a cerámica grabamos un vídeo de esta cámara rápida y es muy gracioso porque Paula está en absoluto silencio, haciendo sus cosas y yo cenando. Y además ella está como muy en paz. Pero sí es cierto que estamos en lo nuestro. Exacto, y somos capaces de... Exacto, que al final podemos tirar un poco el uno del otro en la actividad agradable, pero que al final busquemos esa parte de reconectar
con este bienestar y que probemos poco a poco hacer actividades que, aunque lo que está diciendo Alfonso, está llevando mucho el viajar solo, evidentemente no empecemos la casa por el tejado, es decir... Me voy a Vietnam mañana. Claro, o sea, vamos a empezar a hacer, pues, oye, una receta, un sudoku, claro, tomar el sol, leer un libro... O sea, como todo, yo que he sido una persona que ha sido muy de enfocar a futuro... Por eso creo que me pasaba lo que me pasaba con los libros, claro, o lo que me pasaba con la cocina, que también es un prueba y error. Creo que cuando te das cuenta que la vida no es, no sé cómo lo decía Eva, mi psicóloga, igual tú lo sabes obviamente, del yo idealiz, del yo real al yo... Yo ideal. Gracias. Y luego el idealizado, ¿no? Sí. Entonces... No. Sí. ¿Lo he dicho bien? Eva, si nos estás escuchando, yo te entiendo cuando me lo dices, pero ahora no me estoy acordando. Un ideal realista, o sea, el ideal realista y el real. O sea, y el más real. Exacto. Entonces, cuando tú estás aquí y quieres pasar al ideal, vamos a hacer un yo ideal realista. Exactamente. Entonces pasas por aquí en el medio. Entonces eso es muy importante, fíjate, y esto también me está haciendo conectar con cuántas actividades agradables asociamos a la gente y entonces pensamos que ya no la podemos hacer nosotros solos. Entonces creo que ahí es donde está el peligro. Voy a poner un ejemplo que igual es un poco tonto sobre viajar. Durante mucho tiempo, una persona y yo queríamos hacer un viaje y yo siempre pensé que si yo hace mucho tiempo fui a Berlín con mis padres, ¿vale? Pero por X razones, pues esta persona y yo hablamos de ir a Berlín y yo siempre pensé que iba a ir a Berlín con esta persona. Obviamente, pues cuando esta persona y yo dejamos de tener relación, me costó mucho tiempo asimilar que yo podía volver a Berlín sin tener ese pensamiento, sin tener ese arrastre. Y el año pasado fui a Berlín con unos amigos, fue una experiencia muy divertida. Entonces también vamos a quitarle un poquito de carga a todas las actividades. Porque algo no funcione, porque algo no ha salido bien, porque algo no sea como queremos que sea, no quiere decir que no lo podamos hacer. Porque si no, también lo estamos haciendo, como ha dicho Alfon, con un objetivo. A mí me pasó que he sido muy competitiva en muchas cosas, entonces hacía la actividad que sabía que iba a poder hacerlo muy bien, pero cuando la actividad, o sea, de hecho yo me daba cuenta que si un sudoku no me estaba terminando de salir, pasaba al siguiente. Entonces, al final, ¿desde qué objetivo lo estás haciendo? ¿Desde esa conexión contigo, desde ese disfrute o desde que lo tengo que hacer de alguna forma? Al final, si yo quería ir a Berlín, no era solo porque quisiera ir con esa persona, era porque yo quería ir a Berlín y me apetecía volver y me apetecía, y ahora quiero volver porque estuvo muy poco tiempo. Entonces, vamos, o sea, creo que es muy importante. Sí. O sea, de verdad, yo en este tiempo atrás me he empezado a dar cuenta de cómo de importante es hacer cosas y de alguna manera hay que hacer si tienes que forzarte un poco. Por ejemplo, yo llego a verano y mi hermana me echa mucho la bronca porque yo llego a verano y mi cerebro no asocia que verano es, o sea, ¿sabes? Estar absolutamente tirado todo el rato, pero yo por dentro estoy pensando en quiero hacer cosas, quiero bajar a la playa, quiero tal. Sí que es cierto que yo veraneo en un sitio en el cual mucha masificación, por favor, dejadnos en paz. Hay puertas azules, esto es una pista, yo creo que ya sabéis de dónde estoy hablando. Hay puertas azules en Calas en muchos sitios, y si vas a hacerte esto con una puerta azul, te pintas una puerta azul en tu casa y te haces una foto. ¿Qué quiero decir con esto? Volviendo a... Estamos hablando de gentrificación, esto también sería un tema muy interesante, ¿no? Pero volviendo al tema, haz un esfuerzo. Realmente, si realmente estás pensando... Porque merece la pena ese esfuerzo. Si realmente estás pensando, quiero hacerlo, me apetece... Sí. Que puede ser costoso, depende del momento mental en el que estés, eso por supuesto. Y por eso creo que enfocarlo en este último capítulo, antes de las vacas, creo que empezar al menos en un momento que hay más tiempo, pues oye, quizás nos permite empezar a reconectar y al menos conectar con o sea, cómo es la experiencia de cuidarnos, porque ya te hará sacar más energía para hacerlo en otro momento. Y que si luego llega septiembre y hay X actividades que has comenzado a hacer durante el mes de agosto, que has tenido, bueno, no sabemos cuándo vais a tener vacaciones, pero generalmente pues agosto es un mes muy vacacional. Y luego te quieres plantear dónde puedo ubicar esta actividad. Por supuesto que yo cuando en agosto estoy tranquilamente en una hamaca con un libro a las 12 del mediodía, pues esto es algo que probablemente no puedo hacer en septiembre por otras razones. Pero bueno, lo puedo ubicar en otro momento que no solo sea la noche. Eso es. Y lo mismo, bueno, pues igual de repente llega diciembre y Paula no puede tomar el sol. Pero bueno, aquí en Valencia se puede, te tengo que decir, o sea que no sufras mucho. Pero bueno, en diciembre vas a estar otra cosa también. Exacto. No va a ser el sol sábado. Pero bueno, puedes reubicar otras cosas que te genere tomar el sol. Exacto. ¿Qué me genera tomar el sol? Muy bien, a lo mejor estar tumbada en una hamaca, ya no tanto porque me vaya a dar el sol, sino porque estoy relajada. Eso es. Entonces, esto es muy importante. Así que, nada. Sentencia. Os deseamos un buen verano, que ya empezó. Sí. Ya estamos en verano. Sí.
Que lo paséis Y nada, muy bien. que no se os haga muy largo el verano sin nosotros. Tenéis episodios de sobra. Para poder ir reescuchando. Ay, quería decir una cosa que no se me Dime. olvide. Paula habla de competitividad. Me gustaría que pusierais en comentarios que juega juegos de mesa. Es que Que la animéis. yo os puedo reventar en el Monopoly. he de Pues muy decir, bien, ¿eh? pero hay más juegos, cariño. Ya. No, pero en serio, también creo, bueno, es muy importante que esto es que se me ha ocurrido ahora porque llevamos Héctor y yo queriendo hacer una noche de juegos de mesa un tiempo, pero aquí la señora no quiere. Pero bueno, también hay que respetar a la gente lo que no quiere hacer. Pero bueno, que haga un esfuerzo. Pero eso sí, tomad tomaos este verano como de Como verdad, la posibilidad de hacerlo, o de al menos de reconectar más con esta con vuestro parte. niño interior, Eso volver es. al pasado un poco y recoger las Eso cosas. es. Pues nada, feliz verano y Pasad en un buen septiembre verano. nos vemos. Iba a decir, en septiembre veréis otra barriga, quizá no, ¿Por pero qué? estará. Será diferente. Nada. Así que nada, nos vemos pronto. Un besito. Chao. Chao.